En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que significa un montón para mí que hayáis elegido pasar esta primera parte de la mañana hablando de estos temas. Muchísimas gracias a la organización y a todos los voluntarios, porque al final sin vosotros no sería posible esto y año tras año pues, se convierte en uno de mis eventos favoritos, así que es un gustazo estar aquí. Encima este año como ponente, muchísimas gracias por eso también, a la organización por haberme elegido, porque me hace muchísima ilusión de verdad. Y por supuesto muchas gracias y un aplauso a los patrocinadores, porque sin ellos realmente sí que no sería posible todo esto. Antes de empezar, aunque no creo que me conozca todo el mundo, por eso me presento. Bueno, soy Concha Asensio, soy desarrolladora de software, de producto, o por lo menos me gusta verme así. También soy abogada y politóloga. Soy Women Techmaker Ambassador y mentora en este Forward, así que me gusta tratar de compartir en comunidad pues, las cosas que voy aprendiendo, que he sacado con mi experiencia, pues eso pudiera ayudar a alguien más, más concretamente a mujeres, ¿no? Dentro de este sector. Soy mamá de Pablo, que es un niño de 3 años y que ocupa gran parte de mi tiempo, pero a pesar de eso pues me gusta hacer otras cosas en el tiempo libre que consigo sacar, que sorprendentemente lo pienso y es más del que me esperaba. Pienso en todas las cosas que me gustan hacer y que puedo hacer a día de hoy y la verdad que me sorprende. Me gustan mucho los caballos, me gustan las motos. Ahora me he aficionado al baile, salsa y bachata, así que si esta noche alguien conoce algo, pues que me busque. He empezado a tocar la guitarra. Esto no sé si me gusta más la guitarra o el hecho de que voy a clase con mi padre, que creo que es la parte que más me gusta de tocar la guitarra. Me gusta mucho leer y me encanta viajar. Y voy para atrás, ¿vale? Perfecto. Bueno, antes de empezar, yo no soy ninguna experta en temas de cultura. O sea, yo estudié Derecho y Ciencias Políticas y es verdad que en la parte de política pues sí que estudiábamos alguna asignatura de cultura social y cultural y demás, pero ni muchísimo menos soy una experta. He trabajado varios años en la parte de recursos humanos, relaciones laborales, implementando políticas de cultura y trabajando con este tipo de temas y he sido, digamos, parte implantadora y sufridora también, ¿no? Entonces yo vengo a hablar de mi experiencia, o sea, no vengo a dar clases de nada a nadie. De hecho, probablemente si hay aquí un experto en la materia, pues se le va a quedar muy básico, ¿no? Porque mi intención con esto, ya os digo, no es dar ninguna lección de nada, es simplemente pues bueno, hablar de un tema que me preocupa y del que creo que nos deberíamos preocupar y ocupar mucho más y que reflexionemos juntos sobre él. Es mi única intención. Y ya para entrar en materia, ¿qué es la cultura? Bueno, como yo os he dicho, estudié Ciencias Políticas y Derecho, entonces bueno, pues se me viene a coger la definición de, en este caso, Marvin Harris, que es un antropólogo, bueno, era un antropólogo estadounidense, y al final lo que dice que son la cultura es pues un conjunto o las formas de sentir, pensar y actuar socialmente adquiridas de las personas que forman una sociedad, ¿no? Además, Harris nos dice que la forma que tienen las culturas de mantenerse en el tiempo es a través del proceso de endoculturación. Esto es de lo que hacemos de forma consciente o inconsciente para trasladar esas normas, valores, costumbres, conductas a los miembros que forman un grupo social. Eso es la definición más antropológica, ¿no? Luego tenemos a Edgar Schein, que ya es otro antropólogo, pero que está más focalizado, especializado en cultura organizacional, ¿no? Que es un poco de lo que en lo que nos vamos a centrar hoy. Pero viene a decir más o menos lo mismo. Al final todos hablan de comportamiento, de conducta, que se aprende y que vamos adquiriendo a base de cómo lo hacemos y cómo lo trasladamos entre nosotros. Y luego lo que se suele interpretar, lo que se suele decir cuando hablamos de cultura o lo que se suele pensar es lo que hacemos y lo que no cuando nadie mira, ¿no? O sea, es aquello que nos sale de forma natural en nuestro día a día. Y también lo que se premia, lo que se castiga y lo que se ignora. Eso también son cosas que moldean nuestra cultura y que es algo muy importante.
Y todo eso al final es lo que termina conformando cuál es nuestra cultura y de la forma en la que nos relacionamos en nuestro equipo, en nuestra organización y entre nosotros. ¿Y por qué digo que este es un tema que nos tiene que importar? ¿Por qué tiene que importarnos la cultura? Bueno, pues al final es algo que influye directamente en el bienestar y en la motivación de las personas. Una cultura sana genera confianza, seguridad psicológica y sentido de pertenencia, y una cultura tóxica, pues todo lo contrario. ¿Qué pasa con esto? Que además moldea muchas de las decisiones que se toman en la empresa. O sea, a quién se escucha, a quién no se escucha, qué es lo que se prioriza, qué es lo que dejo de hacer. Todo eso está relacionado con esa cultura. Y todo esto hace que tenga un impacto directo en productos, en clientes y usuarios. Si tenemos una cultura sana donde la gente está contenta, está motivada, se siente valorada, se siente cuidada, esa gente va a estar mucho más motivada y eso va a tener un impacto directo en productos, y hay muchos estudios que así lo dicen, ¿no? O sea, es que, aunque siendo desde el punto de vista solo egoísta a nivel negocio, nos conviene preocuparnos de estas cosas. Si tenemos, pero incluso a nivel de métricas, ¿no? Ya no solo productividad, sino también absentismo. O sea, si tenemos una cultura donde se cuida a la persona, donde no tenemos un ambiente tóxico, existe seguridad psicológica y no tenemos ansiedad y podemos trabajar bien, o sea, esa gente vamos a tener menos absentismo como empresa, ¿no? Son cosas por las que no nos vamos a tener que preocupar, porque no vamos a tener a gente de baja por ansiedad. Esto es un estudio de Manfred que a mí me llama mucho la atención. De hecho, salgo aquí con una reflexión, y es que en todos los eventos en los que estoy, en los Open Space y demás, se habla mucho sobre IA y el impacto de la IA en la productividad y demás. Y se habla muy poco de qué impacto puede tener la IA en nosotros, o sea, de qué forma nos lo podemos montar mejor como personas y cómo podemos utilizar la IA y ese, digamos, potencia que nos da para liberarnos un poco a nosotros, ¿no? Esto es un estudio de Manfred, creo que era sobre el estado del recruiting de este año, que puede parecer que no tiene nada que ver con la cultura, pero a mí me parece significativo. Y es que hay un estudio de LinkedIn, también de este año, que dice que el 51% de las personas que encuestaron en España sentía burnout. ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Y el 62% también de una encuesta que hicieron en LinkedIn y en Microsoft estaban pensando en cambiar de trabajo. Y estas son una de las causas que en la encuesta de Manfred sale de los porqués esas personas quieren cambiar de trabajo, ¿no? Ostras, eso debería de hacernos plantearnos las cosas y tratar de sacar, o por lo menos pensar, o por lo menos que surjan las conversaciones de decir, ostras, es que tengo a más de la mitad de la gente con la que hablo que está quemada. Es que más del 60% de la gente se está planteando cambiarse de trabajo. ¿Y por qué? Esto puede parecer que no tiene nada que ver con cultura, pero al final está todo relacionado. Y lo veremos luego, ¿no? Esta es una encuesta de Statistics que viene a decir prácticamente lo mismo. Esta no está hecha en España, está hecha en muchos países del mundo, pero podéis ver que son cosas parecidas. O sea, falta de desarrollo profesional, no me llevo bien con mis managers, no me siento reconocido en el trabajo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, nos tiene que preocupar la cultura. O sea, es algo que tiene un impacto directo en las personas y en mi negocio y en la empresa y al final a todos los niveles. Y luego, cuando hablamos de cultura, ya bajando más a cultura de empresa, se suele, digamos, establecer la base en tres cosas, ¿no? La misión, que es el porqué en sí, el objetivo principal por el que una organización existe. La visión, que es hacia dónde va esa empresa, ¿no? Cuáles son sus metas a medio y largo plazo. Y un tercer pilar, que es al que menos importancia se le suele dar, y sin embargo para mí es el más importante, que son los valores. Y al final los valores representan en los principios éticos y las creencias que guían nuestro comportamiento y el comportamiento de una organización. Y eso es la base de la cultura. O sea, al final eso representa y de alguna forma determina
cómo nos comportamos nosotros como individuos, cómo se comporta la organización con nuestros clientes, con nuestros compañeros y con nuestros socios. Y es algo a lo que no se le suele dar mucha importancia y para mí veréis hoy que para mí es la base de la cultura según como yo lo entiendo. Y lo que provoca esa crisis cultural de lo que hablábamos, ¿no? A lo mejor por el título de la charla algunos de vosotros veníais esperando un poco de salseo o beef, como decimos los jóvenes, pero más allá, o sea, nada más lejos de la realidad, ¿no? Al final, para mí, esa crisis cultural de la que hablo está muy ligada a esa crisis de valores, ¿no? de esos valores que comentábamos antes que forman parte de la cultura. Y se da cuando existe esa brecha entre lo que hacemos y lo que decimos que hacemos. Y esto, desde mi punto de vista, pasa porque precisamente no tenemos interiorizados los valores que supuestamente decimos que hacemos, ¿no? Y hay una cosa que pasa, y está bien que pase, y es que esos valores permean a los procedimientos que hacemos y permean a las prácticas de nuestro día a día. Si yo digo que tengo unos valores que estoy vendiendo, que me están vendiendo, que estoy tratando de fingir, porque al final es eso, pero no los siento realmente como míos, no va a permear. Va a permear lo que realmente yo siento y lo que realmente yo, o de la forma que yo concibo las cosas. Entonces, pararnos a hacer ese ejercicio, ya no solo como organización, como equipo y como persona, de cuáles son mis valores, qué es lo que me mueve, qué es lo que me guía, es súper importante a la hora de evitar esa crisis, ¿no? de evitar que lo que digo que hago y lo que hago choquen, no tengan absolutamente nada que ver. Y por desgracia es algo que llevo viendo varios años y el por qué estoy aquí hoy hablando de estas cosas, ¿no? Siento que es un ejercicio muy importante que se hace poco y genera esa disonancia cognitiva y es peligroso. Entonces vamos a pasar, para tratar de centrar un poco más de lo que estamos hablando, voy a poner una serie de ejemplos con valores que yo considero importantes o que creo que las empresas consideran importantes porque todas la tienen como, ¿no? como eslogan, ¿no? Mira, mi empresa somos así, estos son nuestros valores y esto es lo que nos guía nuestro comportamiento. Y todo lo que voy a hablar son cosas que yo he vivido, de una parte y de otra. Así que, bueno, pues empezamos con comunicación, transparencia y feedback. Claro, ¿qué pasa? Que hay organizaciones, equipos, incluso personas que están muy contentos y enarbolan estos valores de comunicación, transparencia y feedback porque hacen muchas cosas en pos de tener eso, ¿no? Pues, oye, yo en mi empresa tengo muchos canales de Slack donde las personas pueden hablar, hacemos reuniones periódicas y públicas, tenemos varios canales para notificaciones, tenemos retrospectivas mensuales, ¿no? Yo veo esto y digo, oye, guay, o sea, es una organización que realmente valora la comunicación, la transparencia, acepta el feedback, lo promueve. ¿Qué pasa? Que empiezan a darse casos, o cuando tú entras y te pones a observar más detenidamente, ves que a pesar de todo eso, la gente escribe poco en Slack. Y cuando lo hace por privado. Además, hay una falta importante de participación de la gente en esas reuniones voluntarias. Luego, la gente no está al corriente de lo que ocurre en la organización y la gente no expresa su opinión por miedo o desidia. Claro, ¿por qué la gente escribe poco en Slack y cuando lo hace por privado? A mí misma me ha pasado. O sea, yo me he tirado, y no sé vosotros, pero yo hay veces que me he tirado media hora dándole vuelta a un mensaje que quería escribir y lo he terminado borrando. Porque hay veces que escribo un mensaje y la respuesta automática es eso aquí en este canal no va. Lo has puesto en Public News y tenía que ser en Public Update. Vaya, eso no se habla por aquí. Eso, entonces, bueno, pues yo más de una vez pues quito el canal y por la tontería de no sé si lo voy a poner en el sitio que toca, pues no lo termino enviando. ¿De qué me sirve tener 100 canales si luego la gente no sabe dónde tiene que escribir y lo que está generando con eso es que no se escriba?
que luego también tengo 100 canales y en ninguno explico para qué narices es. O sea, no, tenemos que comunicar y tenemos que comunicar mucho más y mejor. La falta de participación en reuniones voluntarias. Esto me ha pasado, de un manager llegar y decirme: es que aquí no hay ningún tipo de interés, porque la gente no se interesa por el negocio, porque fíjate que tenemos esta reunión de producto y es que no viene nadie. Aquí no hay ni un solo desarrollador. Bueno, era de mis primeros días en la empresa, me fui a una de esas reuniones públicas que había de producto, entro y lo primero que pasa es la gente que había se calla, me mira y uno me dice: ¿tú qué haces aquí? Y yo, vaya hombre, claro, las ganas que a mí me entraron de ir a la siguiente reunión de producto, pues ya os digo cuáles eran, ¿no? O sea, cero. Entonces, claro, la gente no va a las reuniones públicas porque no quiere, la gente no va a las reuniones porque, vamos, si yo cada vez que entro a una reunión, ese es el escenario con el que me encuentro, yo no quiero ir a esas reuniones. O sea, tenemos que ir más allá de lo que está pasando, tenemos que entender qué está pasando con la gente. Y luego la gente no está al corriente de lo que ocurre en la organización. Yo por muchos canales de notificaciones que tenga, si no comparto, no traslado las decisiones que tomo, o sea, no es posible, y lo siento yo, me indigno, que la gente se entere de que está despedida porque no puede entrar a su correo electrónico. Y me diréis: hola, eso no pasa. En todas las empresas en las que he trabajado a lo largo de mi vida profesional, todas, menos una, me ha pasado. O sea, lo he visto que ha pasado. En todas. Igual que a nadie le debería pillar por sorpresa que te despidan. O sea, no debería pasar. A nadie le puede pillar por sorpresa que le despidan, que le echen. No puede pasar eso. No podemos permitir que pase eso. Y luego, la gente no expresa su opinión por miedo o desidia. Esto también pasa un montón. ¿De qué me sirve tener retrospectiva si la gente tiene miedo de hablar? La gente no habla, la gente no dice qué pasa. Y claro, si la conclusión que yo saco es que no pasa nada, todo va bien, aquí nadie se queja, no. Yo he visto en retrospectiva poner post-its en blanco porque no querían que quedara por escrito qué era lo que pensaban. Porque, ostras, eso tenemos que plantearnos realmente qué está pasando. No. Y aquí se ve claramente esa disonancia, ¿no? Yo me creo que estoy comunicando súper bien porque estoy haciendo todas esas cosas, pero esas cosas no están teniendo el impacto que espero en la gente. Entonces, tenemos que fomentar la participación de esa gente en los canales, en los 500 canales que tenemos. Tenemos que cuidar. Esto parece súper obvio, pero no lo es. O sea, yo recuerdo una de las veces que cambié de trabajo que me dijeron: no, pues ¿cuáles son tus expectativas? Digo, yo quiero trabajar con buena gente. Es lo único. Es lo único a lo que aspiro ahora mismo. Y me decían: no, hombre, pero eso se da por hecho. Yo, lo del respeto no se da tanto por hecho. Entonces, escribir con respeto y educación, por favor. No poner en evidencia. O sea, no pongáis en evidencia en los canales públicos. No tiene sentido. Está ahí. Se está fomentando el que la gente tenga miedo de expresarse, ¿no? Crear espacios seguros e inclusivos. Una retrospectiva tiene que ser segura. Una retrospectiva tiene que tener ese espacio para que la gente se exprese y pueda dar su opinión de forma segura. Y si no lo es, la solución no es eliminar la retrospectiva. La solución es que esos elementos que están generando esa confrontación, si no tienen que estar, no estén. Pero las retrospectivas se tienen que hacer. O sea, es necesario generar esos espacios para que la comunicación fluya. Por supuesto, retrospectivas más allá de cuestiones técnicas y operativas. O sea, tenemos que encontrar espacios donde como personas, porque somos personas, podamos expresar cómo nos sentimos, porque eso tiene un impacto, lo hemos visto antes, ¿no? en el día a día. Y bueno, y transparencia en las decisiones. Otra cosa, la colaboración y el trabajo en equipo. Aquí se valora el trabajo en equipo y somos un equipo de producto. Aquí hablo un paréntesis también. Además tenemos a Leo dando una charla sobre unicornios, ¿no? De lo que son los Product Engineers. Si no necesitáis unicornios, porque con una mulita es suficiente, no busquéis unicornios. No los busquéis porque no los queréis. O sea, y es frustración para la persona y para el equipo y para la empresa, porque no van a trabajar de la forma que queréis que trabajen. Y no es malo, no pasa nada. Pero parece que ahora el Product Engineer se ha puesto de moda, todo el mundo quiere Product Engineer. Esto es cuando yo terminé la carrera, que ya no valía con la carrera. Tenías que tener un máster y tenías que tener ya no solo inglés, sino también alemán, para trabajar en talleres pepito. No es necesario. Entonces,
Cierro paréntesis, por favor, saber lo que uno quiere y qué necesita también es importante. Y aquí también pues esa disonancia, ¿no? Aquí se valora el trabajo en equipo y sin embargo lo que tengo son equipos con gente que prefiere trabajar por su cuenta. Cada persona en su equipo trabaja exclusivamente en su esfera. No, eso no me corresponde a mí, yo soy frontend, yo al backend no me pienso acercar. El backend, no, yo de eso no voy a hacer nada, eso la parte de frontend cuando esté, pues a mí ya me llama y haré lo que me toque. Solo se destacan y visibilizan los logros después de un gran sobreesfuerzo. O sea, claro, si al final yo lo único que visibilizo es cuando alguien se ha pegado una tarde entera o un día entero apagando fuegos, pues claro, ¿de qué me va a servir luego la persona que poquito a poquito, día a día, va haciendo cosas para que esos fuegos no se den? O sea, ¿qué estoy premiando? ¿Qué estoy reconociendo, ¿no? Negocio, producto y tecnología no interaccionan. O sea, no puedo decir que somos un equipo de producto y que si un desarrollador va a negocio a preguntarle, oye, ¿y esto por qué? ¿O cómo funciona? ¿Cuáles son los números de esto? La respuesta sea, eso es de negocio, eso tú para qué quieres saberlo. No tiene nada que ver contigo. Es un poco... bueno. Y luego la gente no cuestiona ni hace preguntas, ¿no? Se limita a hacer las tareas que les llegan. O sea, claro, ¿yo qué voy a preguntar? Si cada vez que pregunto, además de que te sientes ofendido, o la gente se suele sentir ofendida porque parece que es que vas contra lo que estás diciendo, ¿no? O sea, yo pregunto porque quiero saber, porque quiero entender qué problema estoy resolviendo, no te estoy atacando a ti directamente, ¿no? Y son cosas que también veo, se lleva mal el hacer preguntas y cada vez la gente las hace menos porque parece que molesta, ¿no? O sea, al final sientes que molestas. Entonces, hay que promover la colaboración real y el trabajo en equipo. Hay que premiar y reconocer los logros colectivos, no solo los individuales. Si seguimos basando el sistema de recompensa y el sistema de incentivos en lo personal, o sea, nunca vamos a tener gente que quiera trabajar en equipo. Y celebrar esos logros, aunque sean pequeños. No esperemos a la gran hazaña para decir, no, hay que celebrar en el día a día. Yo me pongo como objetivo todos los viernes hacer viernes de kudos. Y yo celebro al compañero que está haciendo pairing conmigo y del que ha aprendido algo o con el que me está riendo toda la semana, porque hay que celebrar y hay que celebrar esos pequeños logros porque al final son el día a día. Disminuir barreras y separación entre diferentes equipos y áreas. Si soy la propia organización la que ya te está generando esas barreras, esa diferenciación entre equipos de frontend, backend y demás, es muy difícil que esos equipos tengan conciencia de que trabajan juntos, ¿no? O sea, facilitémosle esas cosas. Y luego, ante incidentes y problemas, no busquemos culpables, busquemos soluciones. Eso de señalar ha sido tu culpa, ha sido tú, es muy feo y se sigue haciendo muchísimo. Equipos multidisciplinares y multifuncionales, equipos de verdad, donde la gente trabaje juntos, ¿no? Yo en Airbus era muy guay porque teníamos equipos donde había gente del servicio médico, había ingenieros, había abogados, y montábamos iniciativas que realmente tenían un impacto en el producto y en el servicio en el que estábamos porque lo veías desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, si realmente queremos trabajar en un equipo y queremos un equipo de producto, necesitamos ir hacia ahí. Y luego animar a hacer preguntas para entender mejor lo que hemos hablado, qué se quiere solucionar o qué necesidades se intenta cubrir. Y no es llevarte la contraria por llevarte la contraria. Y luego lo de disagree and commit le gusta a todo el mundo, pero a nadie le gusta la parte de disagree, todo el mundo quiere la de commit. No. Disagree y commit es disagree and commit. Me tienes que dejar disagrear, o sea, porque si no digamos que lo hacemos, no pasa nada. Si no lo hacemos, no lo hacemos. Pero no digamos que lo hacemos y luego forcemos o fomentemos otras cosas. Estoy yendo para atrás, ¿no? Vale. Diversidad e inclusión. Esto parece súper manido, ¿no? No hay mujeres ocupando posiciones de responsabilidad, los juniors no participan en la toma de decisiones porque no se les da espacio muchas veces. O sea, al final, cuando tenemos un grupo en el que hay muchos seniors y hay algún que otro junior, si cuando hay que tomar una decisión los primeros planteamientos que se hacen siempre son desde la posición del senior, es difícil que haya un junior quiera decir algo o aportar porque le va a dar miedo, o sea, porque su referente está diciendo a lo mejor algo que
que para él o piensa lo contrario o algo diferente, entonces nunca se va a atrever a decir algo que le contradiga. Y luego la gente siente que si su opinión es distinta a la impuesta no se tiene en cuenta. Esto pasa mucho también, ¿no? Porque claro, me da la sensación de que pensamos en diversidad solo desde el punto de vista de hombres-mujeres. Porque claro, a mí no me sirve de nada tener 4 mujeres y 4 hombres en mi equipo si luego tengo pensamiento único. O sea, ¿para qué quiero la diversidad? La diversidad va más allá de esos números. La diversidad va también en formas de hacer y en formas de pensar. Entonces, si yo no tolero una forma de hacer o pensar que vaya en contra de la mía y quiero imponer mi forma, eso no es diversidad. Y puedes tener todas las mujeres que quieras en el equipo, pero si no vas a tener en cuenta su opinión ni vas a tener en cuenta su criterio, no estás apoyando la diversidad. Estás apoyando que el mes del marzo puedas tener una foto bonita y puedas decir, oye, mira qué diverso soy, ¿no? Pero no es la realidad. Al final la diversidad no la queremos por número, la queremos porque realmente nos está aportando puntos de vista distintos y estamos teniendo en cuenta muchas realidades que necesitamos para desarrollar la mejor solución posible. Esto lo que hablábamos de los juniors, ¿no? Al final tenemos que intentar que esas personas tengan oportunidad de expresarse y de aportar sus ideas. Y, por supuesto, impulsar la diversidad en todos los niveles de la organización. O sea, vamos a intentar que haya esa diversidad en todas las capas, ¿no? Que, bueno, poco a poco se va consiguiendo, pero aún queda bastante. Y este me encanta. En este me cabreo, especialmente. People First. No sé si alguien conoce esta película, pero, bueno, básicamente le dice que está utilizando esa palabra mucho y que realmente no creo que sepan lo que realmente significa, ¿no? People First, y esto va también para mis excompis de recursos humanos, no va de cambiar el nombre de recursos humanos a People y he cumplido. No. People First es tener a las personas en el centro, para todo. Si yo tengo el valor de People First, las personas tienen que ser mi centro a la hora de tomar las decisiones. Si no lo son, no pasa nada, pero no lo pongas. O sea, no lo pongas, porque bueno, yo trabajo en organizaciones donde se cuidaba a la gente y no tenían People First como valor, tenían Customer Obsession y lo cumplían. Claro que sí. ¿Eso significa que no cuida a las personas? No, pero las personas no eran el centro de las tomas de decisiones. Entonces, me cabrea especialmente que se ponga People First cuando es todo lo contrario. Y aquí veremos pues algunas cosas que se suelen creer que simplemente por el hecho de hacerlas ya somos People First, ¿no? Como iniciativas para concienciar sobre salud mental, preguntamos a la gente por su bienestar en la empresa, organizamos encuentros para hacer equipo, bueno, todo este tipo de cosas que ya conocemos. Y sin embargo, cada vez más y más y más hay un aumento de bajas por ansiedad y estrés laboral. La gente sufre situaciones de acoso y prefieren callar porque no se va a hacer nada. Personas forzadas a hacer horas extra y on call. O sea, porque parece que simplemente por tener trabajo en remoto ya tengo flexibilidad horaria y conciliación. No, trabajo en remoto es trabajo en remoto. Trabajo en remoto es que trabajo lejos del sitio en el que presto mi servicio. Flexibilidad horaria y conciliación son cosas distintas y no siempre van de la mano. Gente que se siente estancada a nivel profesional y poco reconocida a nivel salarial, gente que, bueno, pues todo este tipo de cosas que ya conocemos. Para mí este es el ejemplo perfecto entre la diferencia entre output y versus outcome. Hago muchas cosas que no tienen absolutamente ningún impacto en la gente o peor, el impacto es totalmente negativo. O sea, no me sirve de nada tener todo esto. No me sirve de nada hacer iniciativas para concienciar sobre salud mental si luego no me importa nada cómo está la salud mental de mis trabajadores. ¿Para qué quiero preguntar a la gente y hacer encuestas si luego esas encuestas no voy a tener nada en cuenta lo que me dicen? No tiene sentido. Entonces, nos tenemos que interesar de forma regular y honesta por el bienestar de nuestra gente, hacer reuniones one-to-one, grupos focales, encuestas, pero hacerlas con sentido. Lo que digo, no tiene ningún sentido hacer una encuesta de cómo se encuentra la gente con el mero propósito de saber o tratar de adivinar quién ha votado qué. O sea,
No tiene sentido. Si no vas a hacer acciones sobre esos resultados, no los hagas. Y estar abiertos, por supuesto, a escuchar sin juzgar, sin atacar y validando. Lo de validando es súper importante porque se da mucho también y veo frecuentemente la luz de gas, ¿no? que a veces es difícil de identificar, pero es una conducta bastante tóxica. Y es cuando alguien te está diciendo que no se siente bien por algo, por ejemplo, no me siento reconocido en mi trabajo, pienso que tanto yo como el equipo está haciendo un muy buen trabajo y no me siento reconocido. Qué exagerada eres, no digas eso, eso no es verdad. Yo te hago así con el pulgar cuando pones algo o cada vez que tal, yo estoy poniendo un emoji. Cuidado con eso. O sea, vamos a escuchar, vamos a entender qué dice la gente. Yo puedo no estar de acuerdo. Yo no digo que tengamos que estar de acuerdo con todo lo que pasa. No, podemos no estar de acuerdo, pero no podemos invalidar lo que nos están diciendo, porque el impacto que eso puede tener en una persona es muy grande. O sea, a una persona tú le estás diciendo continuamente que lo que piensa no es verdad, que esto no es lo que te he dicho, lo has malinterpretado y demás, pues depende de la seguridad psicológica que en ese momento tenga, puede llegar a pasarle factura muy grande, de inseguridad, de muchas cosas. Planes de carrera claros y transparentes, ofrecer tiempo y espacio para formarse. O sea, al final, esto es una de las cosas que yo veía con el tema de la IA, ¿no? Vamos a aprovechar ese margen que nos da la IA para intentar mejorar esta parte, ¿no? O sea, si me quedo con más tiempo porque puedo sacar cosas más rápido, pues no voy a, en vez de pensar en cómo producir más, vamos a pensar cómo podemos cuidar más y mejor a nuestra gente. Establecer dinámicas y políticas que favorezcan a tener flexibilidad horaria y opciones reales de conciliación. De nuevo, teletrabajo no es flexibilidad per se, ni conciliación per se. Y, por supuesto, evitar prácticas tóxicas. La seguridad psicológica es muy importante y al final es lo que tiene el impacto real en la productividad y en el bienestar de la gente en los equipos. Y luego la integridad, ¿no? Y es curioso porque además es muy difícil. Ser íntegro es muy difícil, incluso la gente que lo tiene claro cuesta, es algo que cuesta. Pero claro, es todo lo que todos decimos tener hasta que sale caro, ¿no? Y cuando empiezan a tolerarse comportamientos tóxicos porque esa persona es clave para el negocio, pues ahí te das cuenta de que realmente la integridad no es un valor, es un eslogan. Cuando yo digo o despido o hago un ERE y despido a la mayoría de mi plantilla y el día siguiente estoy patrocinando un equipo de fútbol en Milán, pues la parte de integridad es chunga, ¿no? Lo puedo tener como bandera y todo lo que tú quieras, pero al final no se mide por el número de veces que lo tengo escrito en la oficina. O sea, al final la integridad se mide en las decisiones que tomamos cuando nadie nos está mirando. Y luego, por ir cerrando y terminar, los valores de Stream Programming, ¿no? Con los que yo me siento súper alineada. Y bueno, al final hacer Stream Programming no solo saber hacerte de muy bien, CI, CD, Refactoring per Programming y demás. Si no sabes comunicar, o sea, si no tienes integrados estos valores, las prácticas son solo prácticas, no es XP, ¿no? Y esto no lo dice Ken Beck, no lo dice Martin Fowler, lo hice Concha Asensio y estoy muy de acuerdo con ella. Esto, más allá de una sobrada, es también una muestra de que no hace falta ser un erudito de la materia, no hace falta liderar un equipo para poder empezar a tener impacto un poquito en este tipo de cosas. Es necesario que se hable de esto, es necesario que nos cuestionemos estas cosas, da igual en la escala en la que estés. O sea, yo soy una mindundi y siento que es necesario empezar a hablar de estos temas y ¿por qué no? ¿Y cómo podemos mejorar? Porque hasta aquí la parte de fustigamiento, ¿no? Que espero que no se haya vivido así. Mi intención era reflexionar sobre cosas que pasan y ahora un poco según mi experiencia, cómo podemos mejorar esas situaciones, ¿no? Pues con las encuestas de clima laboral, el NPS, el famoso NPS, pero de nuevo, haciéndolo con sentido y porque de verdad me interesa lo que vaya a salir de ahí.
No porque luego vaya a ir detrás de cada uno, oye, ¿por qué has puesto esto? Porque me imagino que eres tú. O sea, eso no sirve absolutamente para nada. Entrevistas y grupos focales, algo que muy chulo que hacíamos en Airbus, en Amazon y demás, era en el mes en el que una persona cumplía años, por ejemplo en febrero, pues cogíamos a todos los que tenían su cumpleaños en febrero y se reunían con el jefe de producción y hablaban, o sea, y pasábamos una hora, pues se hacía una tarta, pum, pum, pum. Pues eso ahora en remoto a lo mejor es más difícil, pero oye, ¿por qué no? O sea, cogemos a todos los que cumplen años en febrero, nos hacemos una videollamada y hablamos con la gente. O sea, es la mejor forma de obtener feedback, preguntar, interesarse de forma genuina. Evaluaciones de desempeño, las evaluaciones 360 grados son también muy interesantes para esto, ¿no? De ahí se pueden sacar muchas cosas que están pasando, ya no solo a nivel de feedback, de mejora de cada individuo, sino también de qué smells, ¿no? Pueden haber a nivel cultural y a nivel de cómo estoy gestionando las cosas a nivel organización. Análisis de retención y rotación de personal. Las entrevistas de salida, esto no se hace casi nunca y a mí era una de las cosas que más información me daba cuando se iba la gente de la empresa en la que estaba. Yo estaba llevando equipos, gestionando equipos y era una de las cosas que más información me daba. Y claro, me permitía también no hacer cosas como voy a solucionar la rotación de personal poniendo en la oferta de trabajo que en tu trabajo anterior has tenido que estar como mínimo 2 años. Porque así me aseguro, si has estado en tu trabajo anterior mínimo 2 años, me aseguro que en el mío vas a estar eso también. Y ya está solucionado el tema de la rotación. Bueno. Y luego los Gemba Walk, enfocados en personas. Los Gemba, bueno, Gemba es un término japonés, no sé si lo sabéis o si alguno no lo sabe, que significa el lugar real, ¿no? El lugar donde suceden las cosas. Esto cuando trabajaba en entornos de producción o de almacén y demás, cogíamos y responsables de distintos departamentos, pues de recursos humanos, relaciones laborales, ingeniería, seguridad y demás, bajábamos donde pasaban las cosas, donde se construían los aviones, y dábamos una vuelta por el shop floor me sale, pero bueno, por donde estaban los operarios, ¿no? Porque al final, bueno, esto es un término lean, de mejora de procesos, y la única forma de mejorar las cosas es saber qué está pasando de primera mano. Porque si no lo ves, no lo sientes, no lo sufres, no lo sabes, no puedes mejorar. Entonces, a mí me resultó algo súper curioso y empecé a aplicarlo en mi equipo, con las personas. Entonces, cuando trabajaba con gente que no estaba conmigo en el día a día o que a lo mejor tenía que trabajar mucho con finanzas y demás, pues yo iba allí y veía y me interesaba. Esto también es un llamamiento compis de recursos humanos. No es muy normal desde mi punto de vista que el único momento en que yo vea a la persona de people sea cuando me incorporo y cuando me voy. No es normal. Somos personas. O sea, no es normal que yo tenga un manager que no está en mi día a día, o que por lo menos no se interese. O sea, no puedes mejorar algo en lo que no estás. ¿Y qué hacemos para mejorar? Cuando ya tenemos todo eso, ¿qué es lo que hacemos, no? Pues establecer objetivos claros. Esto es súper importante, definir qué quiero conseguir, qué problema tengo, qué quiero atacar. Y elegir las herramientas adecuadas, porque no son Pokémon, o sea, no hay que hacerse con todas, no tengo que hacerlas todas a la vez, es elegir según mi contexto y el problema que quiero solucionar, qué es lo que puedo aplicar. Y por supuesto, comunicar, siempre comunicar. Ante la duda, comunica. Si tienes dudas, es que estás comunicando poco. Comunica, es mucho mejor pecar en exceso que por defecto. Explica el por qué haces las cosas. Explica luego qué conclusiones has sacado de lo que... haz partícipe a la gente porque va a ser mucho más fácil y además va a ser más rico. Recopila y analiza los datos. O sea, de nada sirve hacer encuestas, si luego eso no lo estás utilizando para nada, ¿no? Y luego, por supuesto, implementa acciones. O sea, no sirve de nada que tenga encuestas, que tenga los datos, que sepa que la gente lo está pasando mal y no haga absolutamente nada. Y esto es una foto de Berlín, de la Ice Gallery, que la hice cuando me fui a estudiar allí.
Y yo antes, cuando era más joven, era muy súper idealista. Ahora lo soy un poco menos. Y me encantó porque, bueno, lo que viene a decir probablemente ya lo sepáis, ¿no? De que mucha gente pequeña, en muchos sitios pequeños, haciendo muchas cosas pequeñas, pueden alterar el mundo, ¿no? Yo esto me lo creía antes, ahora me lo creo menos. Y a nivel organizativo, yo pensaba que era suficiente con que los miembros de un equipo, las personas de un equipo, quisieran cambiar las cosas. Me he dado cuenta de que no lo es. No lo es y muchas veces ni siquiera merece la pena, porque desgasta muchísimo. Y cuando lo de arriba no va en tu sintonía, no hay absolutamente nada que hacer. Yo lo siento, yo pensaba que sí, pero me he dado cuenta de que no. Pero no me quiero resignar tampoco a lo típico de es el sistema, no se puede hacer nada. Oye, el sistema no es un ente por ahí pululando que no sabemos qué es. El sistema lo conforman personas. Así que yo hago aquí un llamamiento a esas personas que conforman ese sistema a que se empiecen a preocupar por esto, a que empiecen a pensar qué parte pequeñita de su parcela pueden empezar a hacer para empezar a cambiar esas cosas. Porque si bien es cierto que pienso que lo de gente pequeña que haga muchas cosas no funciona mucho, sí que pienso que las personas que tienen capacidad e influencia sí pueden empezar a hacer esas cosas. Y ya terminando, y a modo de conclusión, define tus valores. Esto daría para otra charla, ¿no? Pero ya no solo a nivel organización, porque eso al final es algo que queda ahí muy arriba y a lo mejor pues, no tiene sentido, ¿no? Yo no sé si aquí hay algún founder, que a lo mejor sí podría, pero si no, pues tal. Pero a nivel de equipo y a nivel persona es fundamental. O sea, incluso para encontrar esos no alineamientos, ¿no? con la empresa, es fundamental que nos juntemos y decir cómo queremos ser como equipo, cuáles van a ser nuestros acuerdos, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva, cómo queremos trabajar. Porque además es un ejercicio súper sano y también motivador para la gente. Y lo importante no es el qué, sino el por qué y el para qué. No importa cuántas cosas haga, si no tengo claro el por qué las hago y sobre todo qué es lo que quiero conseguir con lo que hago. Y luego la cultura se cultiva, requiere tiempo, dedicación y mimo. La cultura no se impone. Hemos visto antes que la cultura se aprende. La cultura se va impregnando, la gente lo va aprendiendo, en los equipos vas viendo lo que haces, voy repitiendo, o sea, al final son cosas que voy adquiriendo y requiere tiempo y requiere que se cuide. Y lidera con el ejemplo. Y no hace falta ser manager, una persona mismo. Si yo estoy plenamente convencida de que la comunicación es importante, pues empieza a comunicar. O sea, empieza a escribir más, empieza a decir, empieza a opinar y muy probablemente en tu esfera pequeñita, pues a lo mejor contagies a otra persona que también empieza a hacer eso. No hace falta ser manager, no hace falta ser VP, no hace falta nada de eso. Y luego yo suelo terminar las charlas haciendo recomendaciones de recursos y demás, pero esta vez no lo voy a hacer, porque creo que con lo que hemos hablado pues pueden salir algunos recursos interesantes, si no le podéis preguntar a la IA, así que lo que hago en esta parte es ponerlo en práctica. O sea, yo me quedaría con eso, ¿no? Algo de lo que habéis sacado aquí, si habéis sacado algo, que espero que sí, ponerlo en práctica. Llegad el lunes y tomar un café con vuestra gente, preguntarles cómo está, pero preguntárselo de verdad, que te importe, que te interese la respuesta. Con eso yo sería súper feliz. Así que muchas gracias, espero que haya servido de algo. No, quería comentar, yo soy, bueno, somos Step Forward, hola, entonces, somos unas motivadas de la vida y me parece que eso es lo que dice, que Small People puede hacer muchas cosas, pero con el trabajo que estoy ahora, que venimos, entré motivada en diversity, no sé qué, ojo que mi trabajo me encanta y la cultura si la aplican sus valores establecidos, lo aplica a mí. Aprendí lo de, no es Small People, es la persona adecuada. Entonces,
antes de quemarme, de vamos al cambio, lo cambié todo, o sea, me sorprendió mi madurez estratégica de voy a empezar a sembrar la semilla, que es el famoso stakeholder management, y ahora se está creando un grupo de diversity después de 3 años, ¿sabes? Pero ha sido encontrar el hueco de, porque claro, cuando eres más joven llegas allí como haciendo ruido, un ruido, pero que a lo mejor te quema como persona, porque te das encontronazos, de no sé qué tal. Entonces una de las estrategias que he hecho es buscar quién es esa persona que te puede ser el sponsor del cambio y a veces ceder de que se lleve la medalla, ¿sabes? Como que bueno, lo estamos consiguiendo, o sea, ya la recuperaré, o sea, no importa. Y esa, Total. Sí, los golpes te llevan a ese punto de vista. Totalmente de acuerdo. Porque si llegué allí en plan, ¡guau! Y fue como que no, sino porque ¿qué pasa? Era una empresa que tiene 21 años, nunca habían trabajado en remoto y han crecido muchísimo en 3 años. O sea, han pasado de 25 personas, somos 100 ahora. Entonces, bastante, hay muchas cosas que tienen que aprender y por suerte son abiertos a ello. Qué bien, pues me alegro. Eso ya es un paso. Sí, a ver qué acaba. Pero sí, me resonó bastante todo lo que habías comentado en varios aspectos. Lástima que está en castellano, porque en plan esto cómo lo hago llegar. Todo es hablarlo. Muchas gracias positivas. Enviarla así, mira qué casualidad. Presentación. La pasamos a la IA ahí que nos traduce. Efectivamente. Muchas gracias, Carmen. Hola, fantástica charla. Te quería preguntar, yo he tenido la sensación en muchos sitios, y no creo que sea el único, de que soy un consumidor pasivo de la cultura. Es una cultura que viene impuesta, que son unos hashtags que aparecen un día, que parece que vengan de la nada, pero en realidad supongo que se han pensado menos bien. Entonces, sé que has hablado de las pequeñas personas, de las pequeñas cosas, y que intentemos mover esto a gente que tenga otro tipo de... eso, más bueno, un área que donde puedan enfocar esto. Pero ¿cómo crees que podemos hacer desde las pequeñas personas que tenemos sentimos ese malestar de que no podemos estar aportando? Lo único que podemos hacer es ir a voces que sí tienen no sé, un alcance. O sea, para mí esa es la parte, sobre todo es que te mentalices de que si las cosas no cambian, no es tu culpa, ni te esfuerces en pegarte topetazos contra la pared porque es lo que va a pasar. Entonces yo sí que pienso que dentro de tu esfera de acción, aunque sea pequeñita, se pueden hacer cosas, por supuesto. Por eso digo lo de liderar con el ejemplo. Si tú tienes, porque al final es lo de siempre, ¿no? Si tú tienes interiorizado esos valores, es lo que comentábamos, las prácticas, lo que haces sale solo, porque te nace ser así. Entonces simplemente es hacer de la forma que te nace. Pues aquí nadie comunica, pero yo lo considero importante, pues yo voy a empezar a hacerlo. Y va a llegar un momento en el que probablemente inspires a alguien más del equipo y empiece a hacerlo como tú. Se fije en algo. Pero también es interesante tener en cuenta el impacto en otros compañeros que puede tener esa pequeña acción que tú hagas. Porque a mí me pasa mucho, yo me infravaloro en muchas cosas y no me di cuenta de que cosas que para mí son chorradas están teniendo un impacto muy grande en la persona. Para mí no es importante, o sea, es importante ser empática, pero para mí, por ejemplo, que es algo que me suelen destacar, yo es algo a lo que no le doy valor. O sea, de hecho, no es que me enfade cuando me lo dicen, pero es como, vaya mierda, otra vez. Yo lo único que tal es que soy la empática del grupo. Y, ¿no? Pero, sin embargo, lo que para mí no tiene valor, para la persona que me lo está diciendo, tiene todo el valor del mundo. Entonces, parece que lo que estás haciendo no tiene impacto, pero lo tiene. Entonces, cualquier cosa que hagas que vaya en pos de actuar en función de esos valores, de tratar de transmitir a la gente que trabaja contigo esos valores y generar ese impacto, yo creo que sirve y tiene y es la forma de hacer. Es que a mí no me sale de otra forma. Y cuando empieza a no salirme de esa forma es que algo pasa y no estoy donde tengo que estar. Ahora estaba yendo, ¿no? Hay una disonancia en lo que tú quieres hacer y también es como tú puedes plantar la semilla, pero hay una semilla ya plantada que puede hacerte frenar
y que tú entres con energía, tú entras con cómo eres y poco a poco te vas volviendo... Por eso, claro, por eso también pienso que es importante tener todo este tipo de cosas en cuenta cuando contratamos y cuando hacemos el recruiting. De hecho, aquí hay una persona que está haciendo un proyecto muy interesante que se llama Culture Fit para tener todo ese tipo de cosas en cuenta. O sea, es interesante, es importante, porque si no vas a llegar a un sitio en el que ni quieren que estés, que es lo que hemos comentado antes, ni tú vas a querer estar. Entonces, los cambios culturales se pueden hacer, por supuesto, pero son muy difíciles. Y podemos cambiar los qué. O sea, al final, las prácticas pueden cambiar y hay 15.000, pero el por qué, lo que hay dentro, cambiarlo no es tan fácil. Al final, estar en un trabajo es estar en una relación. Pasas allí como mínimo unas 8 horas al día, como mínimo, porque hay que ir por ahí y dar la vuelta al reloj. Y al final si tú ves que, o sea, por mucho que lo intentas buscar, cuando tienes suerte y encuentras a alguien que pueda hacerlo y dices, oye, no necesito colgarme la medalla, pero he encontrado a quien va a mover esto, que nos interesa a todos, genial, cuando puedes hacer el círculo de influencia, pero cuando ves que has metido una energía y estás gritando a la pared, esa es la luz roja. Entonces, igual en esta relación no tengo que estar. Me voy a buscar otra, pero te aprendes qué te pasó en esa relación, sacas todo, que es lo que estaba a punto de drenar toda mi energía y llegarme al punto de la baja, para que en el otro lado, si vienes con unos límites que no es que pones a los demás, también te los pones a ti, pues dices, ¿hasta dónde voy a ceder yo? Porque yo no voy a desaparecer en esta relación. Entonces, lo mismo, es una relación. Yo quiero decir una cosa antes, es que me hace gracia que tú lo veas desde abajo, como que la cultura viene impuesta, pero yo como te directo veo que la cultura viene desde abajo, que no me puedo controlar, que no te puedo decir a ti cómo comportarte. Entonces creo que todo el mundo piensa que la cultura viene del otro lado. Tal cual. Yo pienso que los equipos son los que tienen influencia, los que hacen el trabajo, y los equipos que hacen el trabajo piensan que los de arriba somos los que impulsan la cultura. Es un poco un jaleo. Tal cual. Por eso he evitado hablar de arriba y abajo. Y hablo de personas con influencia, porque no, o sea, hay personas aquí arriba que tienen influencia cero y capacidad cero.